Seguimos en Deportemas Televisión, momento de hablar de la selección argentina de fútbol, del debut de Edgardo Bauza como técnico de la selección. El jueves por la noche en Mendoza le ganó apretada ajustadamente a Uruguay por 1-0 y en la jornada del martes cayó 2-0, estaba perdiendo frente a la selección de Venezuela y sobre el final en una la carga barraca pudo finalmente terminar igualando 2-2 la selección argentina. De esto vamos a estar hablando junto a José Barbero, pero quiero marcarles que este torneo de las eliminatorias me hace acordar y bastante al campeonato apertura de la Liga Regional Río Tercerense de Fútbol. También es un tema que vamos a charlarlo con José también dentro de un rato, qué similitud tiene una cuestión con la otra. Pero vamos a adentrarnos en la selección argentina de fútbol, el debut de Edgardo Bauza. Me parece que es lo primero que tenemos que analizar y después entrar con la actuación del equipo. ¿Cómo te va, José? ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas noches a todos. A ver, vamos a empezar como vos querías. Bauza. ¿Qué le podés llegar a criticar hoy a Bauza con 180 minutos oficiales de juego? Y en realidad poco. Decir que hoy el técnico de la selección, llámese Bauza, llámese Simeone en su momento, llámese el Tata Martino cuando lo estaba, son seleccionadores y no entrenadores, porque no pueden laburar, porque no pueden plasmar su idea. ¿Sabés cuándo creo que hay que darle estos 6 partidos? Ya pasaron 2, 4 más de este año y los 2 o 3 primeros del año próximo, para saber si por lo menos le hizo entrar a los jugadores su idea futbolística. Esa idea que Bauza está plasmando, ayer no lo tuvo a Leo Messi y decididamente fue una cuestión complicada. Cuando digo ayer estoy hablando del martes a la noche, pero quiero decir que sin Messi la selección no tiene un hilo conductivo. ¿Le vas a achacar a Bauza qué? Si lo que está tratando de darle Bauza es una identidad futbolística. De hecho, el dibujo de Bauza inicial sigue siendo el mismo, con o sin Messi. Es decir, juega con 4 defensores, con 2 volantes tapones, con 3 volantes que como se acomodan pueden ser llevadores o enganches, como quiera llamarle, y un solo punta. Y lo sigue sosteniendo de punta a Prato, que es al que teóricamente le quiere dar la misión de ser el punta de lanza. La identidad va camino a. La gran cuestión aquí es saber si elige bien, si los jugadores interpretan su dibujo y lo que es mejor aún, si van a poder tener un hilo conductivo, una manera de jugar que los identifique como tales. Bien, eso se va a ver con el tiempo. No se lo puede ahora jugar en muy pocos partidos. Sí, lo que creo es que el funcionamiento en estos 2 partidos, flojito. Se le ganó con lo justo, sin sobrar absolutamente nada, a Uruguay. Y después casi un fracaso lo de Venezuela. Y digo casi porque a la carga barraca se pudo empatar sobre el final y entonces eso disimula un poco la floja actuación del equipo. Creo que con estos 2 partidos de eliminatorias se notaron algunas ausencias, como la de Messi, por ejemplo, pero lo más preocupante es aquellos jugadores que tuvieron una chance y a mí me parece que no la supieron aprovechar. Vamos a coincidir. Además de eso, yo te agregaría una cuestión que es de base y es fundamental. Pareciera que con el ciclo Bauza, con el cambio de sistema, porque no juega con el mismo sistema que el Tata, o el Tata tenía otro sistema, no están interpretando la manera y la forma. Y ¿sabés que dejan de traslucir? Que no están rindiendo porque, como hablamos de que el seleccionador selecciona, yo tengo que hacer memoria y lo invito a usted a que haga memoria. ¿Cuánto hace que Di María no viene jugando tan mal como ahora? Sí. Bueno, hace rato que le ha perdido el rumbo a la selección e incluso él quiere demostrar y lo hace de una manera muy tosuda en la individualidad y pierde porque el martes por la noche pasó a 1, pasó a 2, pasó a 3 en alguna jugada aislada, pero siempre lo esperaba un cuarto, un quinto para quitarle la pelota, entonces no la daba, no trascendía y hace rato que es prácticamente un jugador ausente en la cancha Di María para la selección argentina.
Lo de Lamela tuvo la oportunidad de ser titular y de demostrar que está para ser tenido en cuenta en otras circunstancias, porque sabemos que un jugador que habitualmente cuando están los 11 titulares no tiene cabida, pero cuando la tiene no la aprovecha. No desequilibra, no marca la posibilidad futbolera que le da el entrenador entendiendo que es un hombre de selección, que es diferente, que es distinto, que tenés que aprovechar eso que plantea Jorge Galeano. Los 5 minutos que tenés, destruíla, déjala así de chiquitita, para que no quede cerca duda. de no aprovecharlo Prato, pero claro, cuando Argentina jugó a cualquier cosa, porque en los últimos minutos, después del 2-1, el partido entre Venezuela y Argentina fue cualquier cosa, porque jugaban a ver si lo ganaba Venezuela o lo podía empatar o lo podía ganar Argentina. No había marca, jugadores fuera totalmente de su posición. Entonces, parecía un partido interfábrica, parecía un partido de barrio, cualquier cosa menos un partido de dos prestigiosas selecciones jugando unas eliminatorias para llegar a un campeonato mundial. ¿Sabes qué uno pide? Que probablemente no sea tan sencillo, no sea tan fácil, pero uno que lo mira desde afuera y que no tiene las presiones que seguramente debe tener Bausa, las mediciones, el prestigio que está en juego, porque es verdad, los jugadores más prestigiosos del fútbol mundial, el grueso está en la selección argentina, por lo que cotizan en bolsa, por lo que ganan, por lo que significan y por los laureles que han logrado individualmente cada uno en su club. Pero digo, yo le tiro una solamente idea, porque nosotros vamos a aportar ideas. ¿Cuándo va a tener la chance Craneviter de demostrar que puede ser el sucesor de Mascherano o el de Biglia? Porque no vamos a tener torneos amistosos donde es acá en las eliminatorias, porque si cuando llegue el Mundial, que es la hora de los bifes, lo tenés que llevar fogueado, hecho, con recorrido, con minutos en cancha, y sí, es cierto, estás jugando la posibilidad de meterte a un Mundial. Ahora yo te pregunto, si Craneviter no juega ahora en las eliminatorias, no jugó Copa América, ¿cuándo va a jugar? Hay una pequeña renovación y creo que no sé si le terminó de salir bien a Bausa. Por ejemplo, lo puso frente a Uruguay a Mas, el defensor de San Lorenzo de Almagro, y no terminó rindiendo ni convenciendo. Fue un jugador más en la cancha y punto, pasó por momentos desapercibido. Y entonces insistió con Rojo. Un Rojo que, si bien se desprendía y frente a Venezuela se proyectaba y podría haber sido un interesante ariete, no era buscado, no le daban pase. Y cuando le daban, por allí no le daban con la precisión que necesita un tipo que va corriendo sobre la banda como para después poder o dar un pase certero o tirar un centro preciso. Por la otra punta le quiso dar la confianza a Zabaleta. Venía jugando bien Mercado los pocos partidos que jugó en la era Martino, pero Zabaleta había abandonado el puesto por lesión. Yo creo que Bausa, ex jugador de fútbol, y me parece que eso es muy importante, digo, yo no lo puedo marginar a un jugador ya de la selección porque cumplió un buen proceso y por lesión debió abandonarlo. Está bien. Y como que le ganaron el puesto. Quiso ver hasta dónde puede. Es decir, a ver, esa es una asignatura pendiente que la vamos a ver en el próximo partido de la selección. Es decir, ahora Bausa, él ya tiene la foto, la imagen. Está bien, no lo dijo nunca Mercado de titular, porque en la era Bausa no jugó. No. Pero sí lo ha visto, sí sabe, conoce del rendimiento y lo ha demostrado Mercado. Y entonces dice, bueno, basándome en lo que dice Jorge Galeano, ¿qué dijo Bausa? Le voy a dar la chance a Zabaleta que vuelva a ser el 4 de la selección. Bueno, a la hora del análisis y el balance, me parece que hoy por hoy, yo no digo que hay que decirle a Zabaleta, muchas gracias maestro, lo suyo está todo lindo, pero a la hora de los bifes decir, hoy el 4 titular, que además lo tenés que elegir en el momento que está y en lo que rinde, debe ser Mercado. Cuando vamos a la mitad de la cancha, hoy se utiliza mucho la figura del doble 5, pero creo que tenés que ver con qué rivales jugás. Está bien con Uruguay, que tenía delanteros muy picantes, que vos pongas delante de la defensa un vallado central más cerrado, más firme, más sólido, con Biglia y Mascherano, pero por allí tenés que ser un poco más ambicioso contra Venezuela. Entonces, un equipo que prácticamente no te ataca, ¿para qué querés jugar con dos doble 5? Estaban extraviados. Incluso cuando la función de
el jugador Mascherano es que cuando se adelantan los defensores de Argentina, se abren los marcadores centrales y él se mete como en la función que hace en el Barcelona, digamos, como un ariete entre los dos defensores centrales. Bueno, tocaste, a ver, hay un tema que es importante esto y que seguramente la gente se va a aprender en la discusión que uno puede tener o la polémica. ¿De qué juega Mascherano en el Barcelona todo el año? ¿De qué juega? Juega de volante central tirado entre los dos volantes, entre los dos defensores centrales. En realidad juega de un líbero atrasado. De eso Correcto. juega Mascherano. Bueno, ponelo a Craneviter de 5 y poner a Mascherano de líbero si lo querés por lo que suma, por lo que significa, por lo que le transmite al resto. Pero no lo pongas en un puesto donde el recorrido, el volumen, la velocidad con la que se juega. ¿Vos creés que Luis Enrique no lo pone en el mediojuego del Barcelona porque no tiene condiciones? Mascherano, que es un tipo que jugó toda la vida ahí. No, lo que no le da es el ritmo por la edad, porque ya no tiene 27 años. Y en la selección pasa lo mismo. Tiene que transitar una zona de muchísima velocidad, de muchísimo vértigo, y a veces queda mal parado o mal relevado. ¿Sabes cuál es la historia de Mascherano y por qué disimula todo esto? Porque es un tipo recontra experimentado y siempre sale bien peinado en la foto. Y es muy buen jugador, pero fíjate vos que frente a Uruguay, en Mendoza, era el conductor de la selección argentina. Pero es un mérito de Tavares, dijo, déjalo que juegue él. Y eso que estaba Messi, pero él era el receptor de los pases de los volantes y los defensores para que él entregara la pelota. Claro, es al jugador que dejó libre Tavares, y entonces tenía salida por Mascherano. Y sabemos que Mascherano no es dotado técnicamente como para poder resolver situaciones en ofensiva. De los volantes es el que menos ductilidad tiene. Porque está más acostumbrado a jugar abajo que arriba. Entonces, si le querés dar esa función, que es lo que debe haber querido hacer Bausa, en el partido del martes a la noche, le dijo, Eric Lamela, vos vas a ser uno de los creadores. Le habrá dicho seguramente, Mache, cuando la quités, buscalo a Lamela. Lamela, juntate con Di María, juntate con Vanegas, intentemos llevar el juego colectivo para dejarlo a Prato de cara a cara. Bueno, eso no pasó. Bueno, por eso digo, entonces, uno no lo puede criticar a Bausa porque tiene 2 partidos nada más con la selección, pero sí podemos criticar a los jugadores que tuvieron que improvisar funciones, hasta el propio Mascherano. Entonces, si desde el mismísimo Mascherano cambia su rol en la cancha, es muy difícil que podamos encontrar una identidad, un sistema de juego, una manera de que Argentina se muestre ante equipos, porque una cosa es jugar contra Brasil, contra Colombia, que son seleccionados fuertes, picantes, interesantes, pero cuando vos jugás con Venezuela, cuando vos jugás con Bolivia fuera de la altura de La Paz, vos tenés que ser el protagonista. Y Argentina no lo terminó siendo ni en uno ni en otro partido, porque cuando Argentina dispuso tanto en Uruguay frente a Venezuela con la disponibilidad del balón, hacía más fulbito que fútbol, porque vivía lateralizando y nunca era punzante. A mí me dejó más preocupado que otra cuestión. No quiero decir que la Argentina no tenga herramientas, no tenga elementos, no tenga jugadores. Sigue teniendo prestigio, sigue siendo una de las selecciones temidas. Lo cierto es que para aquellos que pedimos un poco más, no queremos ser exitistas, queremos ser protagonistas, lo que dice Galeno, porque nuestra selección tiene con qué. No es que somos derrotistas o criticones, pero la selección tiene con qué. Seguro. Bueno, te decía al comienzo, ¿en qué se parece esta eliminatoria al torneo de apertura de la Liga Regional? Tiene una similitud. Acá el puntero no dura, al puntero lo bajan. Y fíjate vos que antes de estos 2 partidos eliminatorios... Eso fue en la apertura. En la apertura. Ahora Phil Simon va. Lo que quiero significar es que Ecuador y Uruguay eran los punteros antes de estas 2 fechas. Y Argentina venía tercero. Con el triunfo frente a Uruguay, Argentina pasó a ser primero. Uruguay después se pudo recomponer ante Paraguay, que lo goleó 4-0 y volvió a ser puntero. El que no se pudo recuperar fue Ecuador. Perdió los 2 partidos que jugó por las eliminatorias y del primer lugar cayó al 5º. Bien, y ojo que se está levantando el monstruo. Y está segundo ya Brasil. Y ojo. Y está segundo Brasil. Cuando los brasileros cuando se enojan... Y le hizo un gran segundo tiempo a Colombia ganándole merecidamente por 2-1, pero lo llevó por delante.
los vapuleó futbolísticamente. Muy buen laburo. ¿Quién era en línea? Iván Núñez. Muy buen laburo, de Iván Sí. Núñez. El arbitraje de Lustó, Núñez fue en línea en ese partido. Y Neymar, la gran figura del segundo tiempo. Sí. ¿Habrá ido el mismo peluquero de Messi? Sí, después de unos días después de que Messi se tiñó, también lo hizo el jugador brasilero. Bueno, esta es nuestra modesta opinión con respecto a la selección argentina. Les recordamos para todos aquellos que quieren, que gustan y que añoramos ver una selección mejor. En octubre, el martes 11 de octubre, la selección argentina estará jugando eliminatorias en Córdoba frente a la selección de Paraguay. Este es otro capítulo como para que Argentina demuestre su poderío, porque Paraguay viene muy cascoteado últimamente, no está siendo feliz. Se fue Ramón Díaz porque me parece que le vio la pata a la sota, que Paraguay no tenía demasiado con qué, y bueno, y lo demostró el martes por la noche frente a Uruguay, donde sufrió una goleada categórica por 4 tantos contra 0. Bueno, le invito a que vayamos a la pausa mientras esperamos Argentina-Paraguay. ¿Cuándo dijo? El 11 de octubre en el Mario Kempes de Córdoba. Faltan varios jueves. Nos reencontramos en un ratito nada más, pero para hablar del fútbol de la Liga Regional.